Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bit Político. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy aquí con Majo y Jesus. ¿Cómo están? Muy bien, Ana, Muy ¿y bien. tú? ¿Ustedes? Bien, pues ya estábamos contando ahorita para empezar a menos de 20 días de lo que se le ha llamado la elección más grande de la historia y vamos a definir sobre todo a la primera presidenta o presidente de México, aunque creo que ya a menos de 20 días pues se está decidiendo esta situación, solo falta que vayamos a votar el 2 de junio y hablando de votar, hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todas y todos nosotros, vamos a hablar del INE, del Instituto Nacional Electoral, quien es el que se encarga de regular, organizar y vigilar las elecciones en nuestro país. Y platíquenme qué es lo que han investigado acerca del INE, qué es el INE, qué es lo más importante que hace el INE, cuál es su presupuesto. Vamos a platicar un poquito de eso para todos los chavos y chavas que nos ven, pues tengan un poquito más de información sobre este organismo autónomo tan importante en nuestro país. Vamos a ver, primero que nada, ¿qué es el INE y por qué es importante? Platíquenme, ¿quién quiere empezar? Pues yo lo que hice fue un poco de investigación, contexto histórico, entonces, que creo que es súper importante para saber por qué es tan importante el INE. Y bueno, empezó, como varios sabemos, como IFE, Instituto Federal Electoral, antes de ser INE, y se creó en 1990. ¿Por qué esto me parece a mí muy importante que lo sepamos todos? Porque si no estábamos vivos en ese entonces, hay que recordar que en 1989 hubo un famoso fraude electoral, ¿no? Entonces se apagó como el sistema de las elecciones y de repente cuando se volvió a prender iba ganando el candidato del PRI. Y bueno, casi todo el mundo sabe que esto fue fraude electoral y que fue algo muy grave porque iba a ganar, bueno, es muy posible que otra persona iba a ganar la presidencia y pues no pasó por esto. Y entonces al año siguiente se crea este Instituto Federal Electoral que funciona de forma independiente y autónoma al gobierno para garantizar certeza, transparencia y legitimidad a las elecciones. Entonces de ahí ya va pasando el tiempo, se va conformando un poquito más el Instituto Federal Electoral hasta que en 2014 se convierte en INE, Instituto Nacional Electoral. Y lo que, o sea, en pocas palabras, lo que pasa del IFE al INE es que se le da nuevas facultades y se vuelve un poquito más nacional, entonces se le da también más responsabilidad a las instituciones electorales locales y el INE nada más sirve como un apoyo, pero pues al final la función del INE y del IFE ha sido siempre que organizar las elecciones locales y federales y que éstas tengan legitimidad y que funcionen de forma independiente y autónoma al gobierno para que justo no haya como pues trampa o fraudes electorales. Esto que tú dices fue la elección de Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. ¿No? Y fue en las noticias, fue en todo México hablábamos de esto. Bueno, yo también estaba chiquita, por cierto, pero lo escuché y lo estudié. Y pues el rollo fue que la computadora que tú dices, Majo, se apagó y iba ganando Cárdenas por mucho y de repente cuando funcionó mágicamente ya iba ganando Salinas de Gortari del PRI, ¿no? Sí. Y más atrás de eso, pues venimos de un México donde incluso prácticamente no había ni elecciones, ¿no? Porque el candidato a la presidencia, por ejemplo, salía del PRI, que era el partido hegemónico en ese momento, y ni siquiera muchas veces había una competencia real. O sea, simplemente era el famoso dedazo y decían, tú vas a ser el que sigue. Y la campaña se hacía solamente con ese que seguía y pues realmente no podríamos hablar de democracia. Entonces, por todo lo que dices, Majo, yo creo que el INE es un instrumento de democracia súper importante en nuestro país y que hace muy poquito tiempo, imagínense, estamos hablando de 1989, casi 90, no existía. O sea, el INE en realidad, por lo que veo, es muy joven, es una institución muy joven en nuestro país, tiene, ¿qué? ¿30 años? ¿No? Sí. 34 años, ¿no? Aproximadamente. Ok. ¿Y tú, Jesus, qué piensas del INE? ¿Qué investigaste? ¿Qué sabes del INE? Pues sí, justo retomando un poquito lo que decías tú y lo que decía Majo, a mí nada más me gustaría rescatar esta parte de que antes de que fuera IFE, era la Comisión Federal Electoral, pero pues como nos decías, estaba a cargo de este caso la Secretaría de Gobernación, que era manejada por el PRI de ese entonces, y pues justo nada más servía como de garantizar, vamos a llamarlo así, las elecciones, pero a final de cuentas, pues si lo manejaba el gobierno, no había una completa autonomía
para justo garantizar elecciones libres y auténticas. Y realmente elecciones. Y ¿no? realmente elecciones. No una simulación. Justo. Y pues qué interesante, porque la verdad, y esa es la importancia de lo que ustedes decían ahorita, que es de ser un organismo autónomo, ¿no? Que sea autónomo en su presupuesto, autónomo en sus decisiones, autónomo en su organización, en su conformación, porque muchas veces cuando el presupuesto no es de la institución y pertenece al gobierno, pues ahí ya no hay completa imparcialidad, que es de lo que se trata, que sea la función del INE, ¿no? ¿A ustedes les parece confiable el INE? Porque, híjole, ¿cómo he escuchado esto a través de los años que se discute? Hemos preguntado en encuestas aquí de Grupo Impacto, ¿qué tanto confías en el INE? ¿Qué tanto no? Creo que sí es una organización que tiene respeto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Confían en el INE o no? Yo sí. Creo que le falta un poco más de organización, ¿no? Sabemos que el INE fue el encargado también de hacer los debates y creo que podrían hacer ciertas cosas mejor, pero no por falta de confianza. Solo creo que, pues igual justo, tiene 30 años de existir. No es poco, pero tampoco es muchísimo. Y creo que sí podría hacer cosas distintas, pero confío en el organismo. Ok. ¿Y tú, Jesus, qué piensas? Sí, también justo varias encuestas hablan de que sí hay una mayor confianza dentro de las elecciones que arma el instituto y justo yo creo que requiere a veces más presupuesto, digo, porque aunque parezca que le dan muchos miles de millones de pesos, a veces no son lo suficientes para poder armar elecciones con una muy buena organización o que generen buenos debates. Entonces sí creo que por lo menos hacen una buena tarea. Yo en algún momento fui funcionario de casilla y... ¿Qué tal te fue? ¡Qué pesado es! Oigan, ¿nadie quiere ser funcionario de casilla o sí? ¿Qué tan participativos somos en eso? Yo me puse de voluntaria y me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. ¿Qué pasó, Tacheine? Entonces, pues, no, a mí me decían, no, es que faltan un buen y dije, bueno, está bien, me sacrifico por el equipo. Yo me voluntario y nunca me hablaron. Entonces, hubieras insistido, Majo, tenías mucha chamba ahorita. Es bien pesado. De casillas, ¿no? ¿Y tú qué tal te fue cuando fuiste representante de casilla? A mí me escogieron en las elecciones intermedias de 2021. O sea, eran intermedias, nada más para escoger en ese entonces alcalde en la Ciudad de México y diputados federales y locales, nada más. O sea, no era como tan grande la elección. Pero aún así, era estar desde las 7 de la mañana. Yo me fui a las 11:30 de la noche, y eso porque nada más era secretario técnico, porque el presidente sí se tenía que ir directamente a las instituciones del INE a que revisaran bien ese conteo que habíamos hecho para justo evitar que hubiera fraude o que robaran las casillas o las boletas o que llenaran. Entonces, o sea, es padre, pero pues, la neta es que sí... Está bien pesado, ¿no? Sí, todo el mundo me ha dicho, yo también he sido representante de casilla y pues apenas con una torta, ¿no? Este 2 de junio llévenle tortas a sus representantes de casilla, por favor. Sí, sean solidarios. ¿Saben cómo se conforma el INE? Sí. Básicamente, digo, no vamos a irnos al súper organigrama, pero ¿de qué está compuesto el INE? Todos oímos hablar de los consejeros electorales, pero la verdad es que muy poco sabemos realmente la composición del INE. Sí. Ya que ustedes la saben, platíquenosla. Pues como en 3 grandes rasgos está lo que es el Consejo General, que se encarga, aquí lo apunté para no decirlo mal, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que tiene la ley. O sea, básicamente hacer cumplir la ley electoral que tiene marcada la Constitución y las normas que, ahora sí como dicen los abogados, que derivan de ella. Después la Junta General Ejecutiva, que es instrumentar políticas y programas del instituto, o sea, básicamente hacer que funcione bien y eficazmente el instituto. Y después viene como la estructura, que es la estructura orgánica y las áreas, o sea, todas las ramas administrativas, técnicas, operacionales, desde los capacitadores electorales, por ejemplo, en esta época, o sea, toda esta parte de los que van a capacitar a los representantes de casilla, los que se encargan de hacer los debates, toda esta parte tan operativa entra dentro de la estructura del INE. O sea, grandes rasgos. Es una institución gigante, ¿no? Sí. Porque además es a nivel nacional. Sí, justo. Ok. ¿Tú, Majo? Yo lo que vi es justo un poco más sobre el consejo
general y cuenta con un presidente que antes de 2014, ese presidente duraba 6 años en su cargo y se podía reelegir una vez y después del cambio a INE ya no. Y ahora ahorita tenemos una presidenta, pero es el presidente que está en turno por 9 años junto con el consejo, o sea, junto con los demás de abajo, que antes eran 8 y ahora son 10. Y igual duran 9 años y no tienen ya permiso de reelección. Entonces, un poco eso es como de la estructura de lo que cambió dentro. Y sí, bueno, apunté las funciones, que es justamente organizar elecciones federales y colaborar en las locales, porque ahí se encarga cada instituto electoral local, se encarga de las elecciones y el INE justamente capacita y presta sus servicios para que estas funcionen, o sea, las elecciones locales funcionen de manera fácil y que todo salga bien. También fiscaliza los recursos de los partidos todo el año, eso me pareció muy importante, que no es solamente durante las elecciones, realmente están poniendo atención a los presupuestos de los partidos todo el año. Se trabajan en mantener la transparencia y la rendición de cuentas en todo momento y promueven cultura cívica, que es esto de tratar de incitar a la población a que votemos, a que estemos involucrados en la política, y creo que ahí podrían hacer un trabajo un poquito más, pues no que sea culpa del INE que hoy tengamos mucha apatía, pero sí creo que es algo a lo que se le puede meter muchísimo más esfuerzo y ayudarnos a generar un cambio en la cultura política que hay hoy en día, ¿no? ¿Les gustan los anuncios del INE? ¿Les ponen atención? Es que creo que los damos como por hecho de que, es un comercial del INE. Ya va. Ni lo escuchamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son muy básicos. Sí, exacto. No quiero ser mala vibra, pero lo que tú decías, Majo, o sea, creo que en este sentido de comunicación pueden mejorar mucho más, ¿no? Sí. Pero también me imagino que el INE tiene un montón de trabajo ahorita y pues tiene mucha responsabilidad en las elecciones, entonces tampoco es de ser nada fácil encargarse de tantas cosas, ¿no? Sí. Pero sí creo que podrían ser mejores promoción, sobre todo en esto de promover la cultura cívica, la participación, la importancia de por qué hay que participar. Siempre todos aquí decimos, es que el presupuesto se gasta mucho en las elecciones como para que no vayas a votar el día de la elección, ¿no? Sí. Entonces, pero sí creo que pueden hacer un mejor trabajo de promoción, la verdad. Sí. Mucho mejor. Sí, no que lo están haciendo mal, pero creo que no es suficiente para la realidad de la sociedad en la que vivimos, que lo hemos platicado muchas veces en el podcast, ¿no? Como no hay una muy buena cultura política en México, sobre todo de nosotros los jóvenes. Creo que tienen ahí un área de oportunidad muy grande para mejorar su comunicación, ¿no? Así es. Entonces, ¿sí creen que el INE es una institución que le da confianza a los mexicanos? Sí, definitivamente sí. Ok, porque ha tenido, y yo creo que también el puesto político que desempeña, por ejemplo, el presidente del INE, es muy complicado, ¿no? Me acuerdo cuando estaba Lorenzo Córdoba, a cada rato pues hay presión de todos los partidos, ¿no? De los presidentes de los partidos, como justamente dijiste que ponen las reglas del juego para los partidos políticos, pues no debe ser fácil estar en esa posición políticamente hablando. Que también me enteré, eso yo no sabía, que hay como representantes de cada uno de los partidos en el INE que tienen nada más como esta facultad de observar, no de voto ni de nada, pero es también un poco como para que haya esta vigilancia de los partidos, de que no haya trampa dentro del INE, y del INE también pues se supone que tiene que funcionar de forma autónoma y sin alianzas a ningún partido, ¿no? Entonces es como saber que tienen la seguridad de decir, bueno, aquí hasta podemos invitar a ciertas personas de los partidos para que vean que todas las decisiones que estamos tomando son con transparencia y sin trampa, pues. Pues es que en todo el proceso siempre hay representantes, ¿no? Está en la casilla, están representantes de los partidos. Cuando se llevan las boletas y el paquete ahí
van representantes de los partidos, cuando se abren los paquetes electorales hay representantes de los partidos, o sea, todo el tiempo, ¿no? Porque existe mucha confianza en nuestro país sobre las elecciones y yo creo que México no es el único, pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, como ahorita que hacemos el recuento de las fechas, pues sí me parece que tenemos una institución autónoma desde hace muy poquitos años, ¿no? Sí. Entonces también se entiende pues que estamos en proceso de mejora todo el tiempo, pues porque el INE no es una institución que ya lleva 100 años en México, o sea, es muy joven. Sí. ¿Y tú qué piensas, Jesús? ¿Crees que en algún momento lleguemos a esta democracia donde alguna vez me tocó ir a las elecciones? Me acuerdo que fui a la elección de Obama y fui como observadora en un programa y pues todos los votos son por computadora, ¿no? Llega la gente y pone ahí su voto en la computadora y no sé cómo le hacen. Pues porque son confiables. ¿Creen que en México logremos esto en algún momento de nuestra vida democrática? ¿Tú qué crees, Isu? Yo creo que en algún momento sí se puede lograr, no a corto ni mediano plazo, porque como siempre digo, México tiene muchos Méxicos y hay zonas rurales que pues, bueno, ni conexión a internet tienen. Entonces, digo, hasta ahora el INE, digo, nos cuesta mucho el voto, a final de cuentas sí, pero es de los más seguros, ¿no? A pesar de que sigue siendo de papel, es de los más seguros. Sí. Tiene ahora sí que los más altos estándares de calidad y de seguridad y bla, bla, bla. Creo que en algún momento espero que en algún momento lleguemos a esa tecnología y toda la gente tenga una buena participación política, podríamos llegar a ese nivel de tecnología, vamos a llamarlo así. Pues para allá va, ¿no? A digitalizar el voto en lugar de... pues de hacerlo todavía analógicamente hablando en papel, ¿no? Sí. No sé si puedas garantizarse el voto mediante la huella, la misma huella que ponemos en el papelito de la votación, pues ya que la pongamos en un escáner digital. De hecho, en el extranjero sí funciona ya así. En algunas partes del extranjero ya los mexicanos que viven fuera de México pueden votar así. Pues te digo que en Estados Unidos se vota digitalmente, sí. No hay papel, ¿no? Tú vas y marcas en la computadora por quién, etcétera, y ya nomás pones tu huella. En Estonia es el primer país donde se hizo el voto digital y creo que es a través de una aplicación en el teléfono. O sea, creo que es todo una cosa, pero a ver, es Estonia, ¿cuánta gente tiene Estonia, no? Su población es chiquitita y obviamente hay o sea, creo que aquí es muy importante regresar a la parte de la confianza en las instituciones. En México no hay muchísima. Entonces creo que justo, o sea, entre que falta que todo México tenga las mismas posibilidades de poder hacer el voto electrónico, también falta fortalecer tanto instituciones como sociedad civil para saber que vamos a reclamar si sentimos que hay un tipo de fraude electoral y que confiamos en que no va a haber un fraude electoral, ¿no? Entonces... creo que sí estamos bastante lejos de esa realidad. Y es que también México es un país que ¿cuántos millones están en la lista nominal? Creo que 97 millones. O sea, casi 100 millones de mexicanos podemos votar. Se dice muy fácil, pero es un mundo de gente, de organización, ¿no? Va a haber casillas en todo el país, en todos los municipios. O sea, creo que la organización de la elección es bien complicada, es muy grande y pues en algún momento sí habrá la tecnología, pero en este momento, pues por lo que veo, todavía estamos lejos. Sí. ¿Qué piensan piensan que el INE regula bien este tema, por ejemplo, lo que tú decías, Isus, del voto en estas comunidades muy alejadas o del voto en el extranjero? Debe ser muy complicado, ¿no? Piensan que al INE le falta apoyo. Estaba viendo que tiene un presupuesto de 22,000 millones de pesos aproximadamente, alrededor. ¿Creen que es un presupuesto chico, grande, corto, justo, que se necesita más? ¿Qué piensan? Es que yo, o sea... no soy muy buena en matemáticas, lo confieso, pero sí me imagino que, o sea, lo que decimos, ¿no? Solo en México somos 90 y tantos millones en la lista nominal, más los extranjeros, más no, o sea, creo que es un instituto que merece la prioridad en presupuesto. Bueno, no sé si la prioridad, pero... sí creo que es muy importante que esté en su top forma, o sea, que esté lo mejor posible, que tenga el 100% de capacidad para cumplir con sus funciones,
del presupuesto. No sé si esos, ¿cuánto era? 22,000 millones. 22,000 millones es una suma de dinero muy, muy grande, pero no sé si es lo que se necesita para que realmente este organismo funcione de la forma exacta en la que tiene que funcionar, porque es fundamental para que haya democracia en el país y para que nosotros podamos seguir confiando en que el 2 de junio yo voy a ir a votar y sé no solamente que mi voto se va a reflejar de forma honesta, pero que aparte hay partidos políticos que están siendo revisados por el INE y que, no, o sea, como que creo que sí es un instituto que Es merece enorme. un gran presupuesto. O sea, organiza los debates y también este año hubo muchísimos debates. Sí. Que si los alcaldes, que si los gobernadores, que si las presidencias, o sea, y aparte hubo debates por todos lados, ¿no? Uh-huh. Luego, esto que dices, la fiscalización para los partidos, también las sanciones a los candidatos que no están cumpliendo con las reglas del INE. Uh-huh. Porque hay tiempos específicos para cada candidato, partido, etcétera, radio, televisión, etcétera. O sea, estar vigilando todo eso, también yo creo que se necesita una super infraestructura. Y luego, pues, que vaya la organización de poner las casillas, etcétera, para que todos vayamos a votar. Y lo más triste de todo eso es cuando vemos, históricamente ha habido resultados, no sé cómo nos vaya este año, espero que participe mucha gente, pero pues que a veces hay abstencionismo del 50%, del 40%, del 60% de la gente que no va a votar, ¿no? Y de todos modos, todo ese presupuesto se ejerció para que todos vayamos a votar. Yo creo que por eso es tan importante, pues que sí nos levantemos en la mañana, los que tenemos credencial, y vayamos a votar. Y si no quieren en la mañana, en la tarde también pueden ir, pero vayan. Exacto, ¿no? Pero de preferencia tempranito, porque en la tarde ya el sol, que ya me da flojera, no sé qué, ¿no? ¿Tú crees que hay cosas que el INE no está haciendo bien, o sea, estas áreas de mejora que pueda tener el INE, de lo que has visto en esta elección hasta donde vamos, hasta el momento, Jesús? Sí, creo que lo que más me gustaría ver, por ejemplo, es la parte de cuando multan a los partidos, que realmente esa multa sí regrese al instituto, porque generalmente a veces se queda, no sabemos dónde ese dinero, seguramente se lo quedan siempre los partidos. Esa sería una parte. Qué bueno lo que dijiste. O sea, de entrada, cuando los multan, pagan la multa, ¿no? Uh-huh. Y después, ¿a quién se la pagan? Y después, ¿qué se hace con ese dinero? Sí. ¿No? Ok. Esa sería una, por ejemplo, cuando se sanciona a candidatos, o ya, sí, a candidatos más que nada, pues generalmente ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Que si Xochitl interpuso una queja ante el INE, que si Claudia, que si Maynes, que si los partidos políticos. Que si la mañanera, ¿no? Pero no pasa más que de que el INE diga, oye, ya no lo hagas, porfa. Sí. No pasa de ahí. O sea, realmente yo pienso que se debe de haber consecuencias más graves de que si estás infringiendo la ley, sí debe de haber una consecuencia. No de que nada más de que, porfa, pórtate bien. Sí. O sea, debe de tener más facultades, pues, ¿qué será? De presión, sí. De castigo, ¿no? Y punitivas, como dirían los penalistas. Creo que a final de cuentas el INE ha ido avanzando, pero ha sido bajo presión de los partidos políticos, también hay que decirlo, ¿no? O sea, que el INE esté hoy así, pues es consecuencia de que Andrés Manuel insiste durante 3 periodos de elección para presidente, pero también, o sea, si nos regresamos más antes, fue también con el PAN, cuando empieza este proceso de que se salga el PRI como organizador de elecciones, y es como cuando ganan en el 89 la primera gobernatura en Baja California, ¿no? O sea, entonces creo que los partidos han hecho un buen papel, pero... O sea, también han hecho este papel de presionar para que hoy tengamos antes IFE, INE. Y ahora INE, sí. Oigan, y yo creo que este episodio es muy importante porque estamos hablando del INE, que es el que regula las elecciones. Ya hablamos aquí en Bit Político de quiénes son las candidatas y el candidato, cuáles son sus propuestas. Hablamos de temas importantísimos como seguridad, salud, educación, economía, ¿no? Incluso los derechos de las mal llamadas minorías, como hemos visto aquí. Entonces, hemos dado mucha información para la elección y ahorita ustedes que analizaron al INE, ¿qué es lo que le tienen que decir a los chavos y chavas de Bit Político que nos ven acerca del INE? Y además, a 20 días de la elección, menos de 20 días presidencial y que involucra muchos estados y niveles de gobierno. Díganme. Bueno, yo nada más quiero decirles que creo que es muy importante que salgamos a votar todos. Es mucho más rápido y sencillo de lo que parece. Parece como que es un gran peso y un gran... No, así como, ¿cómo voy a decidir? Pero de verdad, confía en ti, confía en lo que has investigado, en lo que has aprendido
y es mejor tomar una decisión votando que abstenerte al voto y dejar que pasen otras cosas, que el voto se le vaya a otra persona, ¿no? O sea, creo que es muy importante que nos empecemos a involucrar en esto, que nos empecemos a investigar. Estamos platicando ahorita de la página del INE que ofrece mucha información y sí, tranquilo, confía, ve a votar y todo va a estar bien. Majo, así como de... Ay. Tranquilos, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Sí podemos con esto. Pues sí, o sea, lo que yo también agregaría es que justo lo que decía Majo, ustedes pueden entrar a la página del INE y pueden buscar desde quiénes son los candidatos a la presidencia, qué han hecho, cuáles son sus estudios, cuáles son sus propuestas. En el caso de la Ciudad de México pueden igual encontrar toda la información para jefe de gobierno, para diputados federales y locales, para senadores. Pueden encontrar toda esa información que les ayude a tener un voto más informado, más preparado para decidir quién sí representa más sus intereses a final de cuentas. Pero sobre todo también de recordar que el INE es importante porque garantiza nuestro voto libre y que a final de cuentas también es nuestra chamba defender al instituto. O sea, de ese presupuesto de 22 mil millones de pesos, o sea, es de los institutos que menos dinero tienen en cuanto a presupuesto, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, recuerden este dato, INE 22 mil millones de pesos, Defensa Nacional 104 mil millones de pesos. O sea, es una diferencia abismal. Pemex, por ejemplo, tiene 77.2 mil millones de pesos. O sea, entonces hay que exigir también al gobierno que, pues tal vez que lo que no conviene es sacar petróleo o redirigir el negocio de Pemex y pedir más, como decía Majo, esta parte de que, a ver, ¿quiénes va a organizar las elecciones? ¿Queremos que sigan siendo completamente autónomas o realmente, pues, cuáles son nuestras prioridades como sociedad y como gobierno? Básicamente sería eso. Sí. Pues yo creo que después de todo este esfuerzo que hemos hecho los tres, y lo vamos a seguir haciendo porque nos vamos a ver después de las elecciones para ver qué pasó, ¿no? Más que pedirles que vayan a votar, yo les diría que es nuestra obligación, ¿no? Sí. Ya, a partir de que tienes 18 años, se te considera un adulto en la mayoría de partes de este planeta y países. Y también es una obligación, que tal vez no nos damos cuenta que también es, y que además es un privilegio, porque años atrás ni siquiera podíamos salir a votar, el voto no valía y todavía más años atrás, pues básicamente estábamos oprimidos y estábamos en revoluciones y guerras, ¿no? Entonces, esta evolución que hemos hecho como ciudadanos de este país nos hace responsables de que salgamos a votar el domingo. Estamos viendo estos presupuestos que son 22 mil millones de pesos. Como dice Jesús, es poco dinero, ¿no? Para una institución tan grande, pero es mucho dinero como para que se queden ahí las boletas y la gente no salga, los ciudadanos, los mexicanos, no salgamos a votar, ¿no? Y también me llegan mucho esta sabiduría popular que te dice, pues si no vas a votar, pues no llores después. Y sí es cierto. Lo que tenemos es la participación, no solamente el día de la elección. El día de la elección es súper importante, pero también todos los días. Sí. Cuando veas alguna injusticia, cuando veas algo que no está bien y nos quedamos sentados en la sala de nuestra casa o dándole scroll al celular y no nos paramos a hacer que las cosas sucedan, no estamos ayudando al país y no estamos mereciéndonos un mejor México. Entonces yo les diría a los chavos y chavas que nos ven y nos escuchan que sí, ojalá que salgan a votar, pero más bien es nuestra obligación. Y también es lo que debemos de hacer como ciudadanos, nuestra responsabilidad, pues para decirle a todos los políticos de los que nos hemos pasado hablando estos últimos meses, hey, aquí estamos, importamos y salgo a votar. Y si lo haces bien, voy a votar por ti en 3 años y en 6 años. Y si lo haces mal, no voy a votar por ti. Pero que sepan que los ciudadanos salimos y votamos y participamos. Eso es lo que yo creo. Sí. Hemos hecho un esfuerzo aquí los tres, pues de dar la mayor información y de la mejor calidad que hemos podido. Y pues lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Y con muchas ganas de tener un México participativo. Otra cosa que me choca es que digan que los jóvenes, ay, qué apáticos, porque la verdad, algunos sí y otros no. Sí. Muchos están preocupados, ocupados, como ustedes, que estudian cada semana para poder hacer un podcast, pues que pueda
aportar algo, ¿no? Estaba leyendo aquí, son alrededor de 170,000 casillas electorales que se van a poner en todo el país. Wow. Igual es un número que se dice fácil, pero es un número gigante, ¿no? A ver, organízalo, ¿no? Si yo organizara una fiesta de 100 personas, ya se me revolvió todo. Ahora imagínense el INE organizar ese nivel de elecciones. Sí. La verdad también mis respetos. Y que todas salgan bien y que todo cuente con una buena estructura y organización. Sí, está cañón. Y que aparte de todo son muy puntuales. O sea, realmente cuando el INE abrimos a las 8, casi siempre, o sea, si no es por decir el 99% de las veces, a las 8 abren y empieza a funcionar la casilla. Eso creo que es algo muy aplaudible del INE, que todo lo hace en tiempo y forma. Excelente. Sí. Y que sean elecciones pacíficas, ¿no? Desgraciadamente, en este camino estamos oyendo que ha habido atentados incluso contra candidatas y candidatos, incluso quitándoles la vida. También de nuestra participación depende que las elecciones sean cada vez más respetadas, ¿no? Y que no haya incidentes el día de la votación. Sí. Yo creo que el INE hace un trabajo, de verdad, mis respetos, muy grande y muy fuerte. Sé que las personas del INE antes de las elecciones y después casi de que no duermen en muchos días, pues porque su chamba se les pone bien loco contar. Ahora imagínense, si hay 170,000 casillas, imagínense los votos, ¿no? Estoy viendo que hay ciudadanos sorteados como tú, Majo, alrededor de 12.8 millones de personas. No manches. Igual y por eso no te hablaron, porque son un chorro, ¿no? Y funcionarios de casilla, alrededor de 1.5 millones de funcionarios de casilla. Y que aparte es otro logro que ha hecho el INE. O sea, el hecho de sortear a ciudadanos, a final de cuentas garantiza que sean elecciones transparentes, porque pues aunque a lo mejor tú sientas afinidad al PAN, a Morena, al PRI, pues no es como que tú puedas agarrar todas las vueltas y decir, ay, por Morena, por el PAN, por el PRI, pues no puedes hacer eso, porque al final de cuentas hay gente observando que estén bien esas elecciones. Sí, te hacen partícipe para que realmente veas lo que se está haciendo. Y ahorita me llegó como una metáfora de esto de apreciar que estamos teniendo votos pacíficos y que tenemos una institución que nos da esto. Creo que es importante, es como si antes nos sentáramos a comer todos en una mesa, ¿no? En una familia, y hoy va a haber esto. ¿Por qué? Porque yo digo. Y ustedes quieren aparte, o sea, no se hagan los que no. Y de repente tenemos esta oportunidad con el INE de decir, no, a ver, espérate, hay estas opciones, ¿cuál quieres tú? Igual y no va a ganar la que quieres tú, pero mínimo ya sabes que estás siendo escuchado y que todos tenemos derecho a decir, yo quiero pollo, no, yo quiero arroz, yo quiero postre. Bueno, pues va a ganar el que más votos tenga, pero tenemos la oportunidad de poder decir, oye, yo lo que quiero es esto. A mí me parece que esta es la mejor opción para nuestra comida hoy. Bueno, no ganó, ok, pero yo sé que mi voz, que estuvo ahí, que contó, que fue escuchada y que igual y no en estas, pero en las próximas elecciones tengo oportunidad de volver a decir, oiga, no, quiero esto. Y eso hace también que veamos el gobierno de una forma muy distinta y que veamos cómo somos gobernados de una forma muy distinta, porque sabemos que fuimos escuchados y que quien ganó es porque el pueblo fue escuchado. Entonces, no sé. No, y que esto también es un mecanismo tanto de premio como de castigo, ¿no? O sea, si votaste por algún partido, algún candidato que ganó y lo hizo bien, pues claro que queremos que siga. Pero si no, párate y vota por otra opción, porque también tiene que haber consecuencias, ¿no? Y también premios, porque así es la democracia. Y ahí está la mesa puesta para que participemos. Lo que nos falta es pararnos y participar, ¿no? Sí. Oigan, Majo y Jesus, ¿y algo que le pueden recomendar al INE, ustedes como chavos, que vean que puede mejorar? A mí algo que me gustaría ver que mejore y que creo que es importante que se empiece a hacer desde ya, es tener mucho más consciente este rollo del medio ambiente. Creo que tanto en las elecciones como en las candidaturas se utilizan muchos materiales no reciclables, muy contaminantes. Sé que hablamos de la parte de la digitalización, que se ve un poco lejos, pero definitivamente el medio ambiente, hoy estamos con el calorón, creo que podemos saber que es algo urgente y que creo que nos podríamos empezar a mover hacia una parte de digitalizarlo y encontrar las maneras de asegurarnos que siga siendo legítimo, que siga siendo seguro nuestro voto, pero con menos impacto ambiental y que se vea un INE que está consciente del medio ambiente. A mí eso me gustaría. Muy bien, Majo, a mí también. ¿Y tú, Jesus?
A mí me gustaría decirle, por ejemplo, al INE que chequen estos más de 26 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, por ejemplo, aquí en porcentaje de 26.31%, que pueden votar, que el instituto se acerque a las universidades y a las prepas, que es ya cuando empiezas a tener como un poquito más de idea de lo que es la política, para que quiten como estas ideas erróneas de que la política es mala y que incentiven la participación de todos los jóvenes, porque al final de cuentas, cualquier decisión que toma cualquier gobierno nos impacta a todos. Entonces, si el INE se acercara más a las instituciones educativas, sea públicas y privadas, a decirnos cómo funciona, por qué es importante votar, cómo debemos de exigirle a los políticos para que nos den más resultados y mejores resultados. Eso sería lo que yo agregaría. O sea, que vaya algún funcionario del INE a las escuelas a platicar, etcétera. Sí, justo. ¿Qué es el INE? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos participar? ¿Por qué es importante que participemos? ¿Cuánto le cuesta al INE hacer, por ejemplo, todas esas boletas, poner todas esas casillas, hacer los debates? O sea, que nos den un panorama de que, a ver, ya estamos gastando en esto, ahora su chamba también de ustedes, del otro lado, es apoyarnos y participar, justo. Esa sería la parte. Y sobre todo en tiempos que no están en campaña, pues yo creo que sí pueden hacer este trabajo. Totalmente. Pues ahí está, INE. Aquí hay 2 recomendaciones de 2 chavos muy inteligentes. Tómenlos en cuenta, por favor, porque creo que sí es muy importante lo que nos dicen. Pues ya está. Gracias por este episodio. Gracias a por ustedes. escuchar. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que vayan a votar. Y hablando del INE, ya vimos que es un organismo que a la mayoría nos da confianza, entonces aprovechémoslo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y les agradezco que han estado aquí viendo y escuchando. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.